Qué bueno, gracias al Señor que nos permite el poder estar una vez más reunidas y agradecida con Él por la oportunidad que me ha dado de estar con ustedes en esta tarde, ¿verdad? No sabemos a veces el propósito del Señor, pero le damos gracias por ello. Y aunque es mi primera vez con ustedes, pues sabemos que el Señor es quien nos dirige, ¿verdad? Vamos a orar para ello, hermano. Buen Dios y Padre que habitas en la majestad de las alturas, te damos las gracias, amado Dios, porque siendo nosotros pequeñas nos has dado una posición tan grande como tus hijas y con ellas tantas bendiciones, tantas promesas, amado Dios, y esa esperanza bienaventurada. Te damos las gracias, oh Dios, porque en esta tarde nos permites el poder estar aquí reunidas un grupo de tus hijas, Señor. Permítenos, pues, de que podamos escuchar tu voz a través de tu palabra. Seas tú, amado Dios, quien hable al corazón de cada una de tus hijas. Y seas tú quien nos dirija, amado Dios, de un principio a fin, pues todo te lo pedimos, la gracia te la damos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanas, dice la Biblia, ¿verdad?, de que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. A mí en lo particular me llama mucho la atención el libro de Proverbios, ¿verdad? Porque es un libro donde el Señor nos enseña muchos principios morales, es decir, muchos consejos prácticos para nuestra vida. Y vamos a irnos a este libro, a un versículo que me llamó mucho la atención en un momento que yo estaba viendo. Y miré ese versículo y me llamó poderosamente la atención una palabra de un versículo. En el capítulo 8, versículo 11 del libro de Proverbios. Amén. Dice, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Y la palabra, pues, que me llamó la atención mucho, es la palabra desear. Y cuando yo vi esta palabra, el Señor me tocó y vino reflexión a mi mente y me hizo una interrogante, la cual ahora quiero compartir con ustedes. Y es, ¿qué es lo que desea mi corazón? ¿Qué es lo que más anhela tener? Y yo no sé si usted alguna vez se ha preguntado eso, ¿qué es lo que desea mi corazón? Y vemos aquí que la palabra del Señor dice, mejor es la sabiduría que cualquier otra cosa que nosotros podamos desear. ¿Qué es lo que desea mi corazón? Quizás usted pueda responderse a sí misma, ¿verdad? Y analizarse si lo que desea su corazón es algo bueno, porque sabemos que la palabra desear no simplemente es desear buenas cosas, sabemos que hay deseos malos, ¿verdad? Y eso fue lo que me llamó mucho la atención y para ello me gustaría que viéramos esa palabra desde sus dos puntos de vista, que es la parte negativa y la parte positiva, ¿verdad? Y vamos a tomar un ejemplo en segunda de Samuel. Si alguien tiene la cita, puede leerla. En el libro de segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 2 al 4. Segunda de Samuel, La capítulo tengo. 11. Bien, hermana. Sí. Segunda de Samuel. Capítulo 11, versículo 2 al 4. Ok. Dice así. Y sucedió un día, al caer la tarde, de que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Besabé, hija de Elián, mujer de Urías, Eteo. Amén. Hasta Vemos el aquí, 4. amadas, hasta ahí la vamos a dejar, hermana. Okay. Vemos aquí, hermanas, que con estos dos versículos tenemos una enseñanza y es desear algo malo no significa estar en determinado lugar, ¿verdad? Aquí vemos que David desde su lecho, ¿verdad?
tuvo un mal deseo en su corazón. Significa que estamos expuestas aún en nuestras casas a percibir esos malos deseos, ¿verdad? Que obviamente no son parte del Señor, sino muchas veces de parte de Satanás o de nuestra propia carne. Y vemos aquí que David en su casa no tuvo que ir a un lugar determinado para poder tener ese mal deseo en su corazón. Y vemos aquí entonces que ese mal deseo, amadas hermanas, lo llevó a la práctica y eso le trajo a él terribles consecuencias. Y eso es lo que pasa cuando nosotros tenemos malos deseos, ¿verdad? Esos malos deseos nos pueden traer terribles consecuencias, las cuales pasó este rey. Y el versículo 4 dice, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó y de su inmundicia y se volvió a su casa. Sabemos, ¿verdad?, de que esa mujer era una mujer ajena porque era la mujer de Urías Eteo, la cual David no podía tomar, ¿verdad?, porque era ajena a su voluntad. Y entonces su mal deseo, ¿verdad?, trajo como resultado el pecado, ¿verdad? Porque él no solo deseó, sino que lo llevó a consumarlo. Y es por eso que me llamó mucho la atención esta palabra, porque es de darle suma importancia. Es muy importante darle importancia a esa palabra, amadas hermanas, porque no siempre tenemos buenos deseos, como decía al principio. Y esto me lleva a pensar también en José. José se vio más o menos en una situación muy parecida, podríamos decir, cuando él fue seducido por la esposa de Potifar. Y si se pone en comparación, ¿verdad? José fue muy sabio. Él fue muy sabio porque él no solo, y más sabio en el sentido de que esta mujer lo seducía diariamente, constantemente, ¿verdad? La palabra lo dice. Y hasta que un día hasta asió de él, lo contrario de David. David solo vio, ¿verdad? No estaba la tentación ahí cerca de él para decir que fue el tentado y que por eso él flaqueó, sino que su deseo lo llevó a cometer ese pecado. Y vemos, amadas hermanas, que tras de que él cometió ese pecado, vinieron a él terribles consecuencias que arrasó incluso a toda su familia, ¿verdad? Vemos como sus hijos hicieron cosas terribles, ¿verdad? Uno de sus hijos violó a su hermana, ¿verdad? El otro tomó venganza por eso. Y al final de esto, ese mismo que tomó venganza, vemos cómo él quiso eh, anhelar matar a su propio padre para poder ocupar el lugar que él tenía. Entonces, vemos que todos estos acontecimientos fueron por esa falta que tuvo David, por un deseo, amadas hermanas, ¿verdad? Pero lo bueno es que no solo está esa parte negativa. Sabemos que hay buenos deseos. Deseamos, por ejemplo, que nuestros hermanos que están enfermos tengan la sanidad. Es un buen deseo, ¿verdad? Y deseamos que nuestros hermanos que no tienen empleo tengan uno. Y así muchos buenos deseos. Pero vemos también que en estos buenos deseos hay una parte que es la voluntad del Señor. Y vemos que cuando David tuvo el buen deseo de edificar casa a Jehová, ¿verdad? Vemos ahí que el Señor le dio un no por respuesta, ¿verdad? No significa que todos nuestros buenos deseos el Señor nos vaya a conceder, ¿verdad? Entonces, esa es la parte, podríamos decir, divina del Señor, que Él en su voluntad nos contesta conforme no solo al deseo de nuestro corazón, sino lo que nos conviene, ¿verdad? Porque Él sabe las cosas, Él sabe qué es lo mejor para nosotros y aunque nosotros veamos de que Él nos da una respuesta que de repente para nosotros en ese momento es una respuesta negativa a lo que nosotros esperábamos, Él sabe lo mejor y Él tiene el control de las cosas y Él en su soberanía nos da lo que nosotros merecemos realmente, aunque no lo veamos en ese momento de esa manera. Entonces lo que debe de haber en nosotros es aceptación de su voluntad, aunque no la comprendamos, ¿verdad? Pero también está esa respuesta
a los deseos de nuestro corazón. Y qué bonito es pedirle al Señor aquellas cosas que sí son su voluntad. Y yo puedo decir en esta tarde, con temor y temblor, que el Señor, hay una petición que Él la recibe, y para mí es esta: pedir sabiduría. ¿Por qué razones? Porque la sabiduría nos trae muy buenos resultados, muy buenas cosas en nuestra vida. Yo podría decir que la sabiduría encierra muchos principios morales para nuestra vida, que con estos principios, amadas hermanas, podemos vivir vidas agradables al Señor, vidas que el Señor quiere que nosotros tomemos, ¿verdad? Que sea ese nuestro estilo de vida. Y es por eso que Él nos dejó esos proverbios. Y a mí me encantan por esa razón, ¿verdad? Entonces vamos a ver un ejemplo, amadas hermanas, de cómo el rey Salomón hizo esta petición en Primera de Reyes. Si alguna hermana tiene la cita, me puede ayudar con la lectura. Primera de Reyes, capítulo 3, del 9 al 12. Ok. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese eso. Y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír el juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Amén. Vemos aquí, amadas hermanas, que esta fue una petición que fue contestada en el momento, ¿verdad? Una contestación en el momento. Y esto nos enseña que esta petición es acepta delante del Señor, porque con la sabiduría nosotros podemos vivir vidas que el Señor le agrade. ¿Qué cosas no podríamos pedir nosotras? Muchas cosas, amadas hermanas. Y vemos aquí cómo el Señor le dice: pudiste haber pedido riqueza, pudiste haber pedido tantas cosas, y el Señor se agradó de que Salomón no le pidiera esas cosas, porque estas cosas son pasajeras, estas cosas un día se van a terminar, amadas hermanas. Y si nosotros vivimos vidas que agradan al Señor, el Señor es así, nos va a recompensar, y serán para la eternidad. Serán cosas duraderas, amadas. Y vemos aquí entonces que Salomón pidió esto, amadas hermanas. Y esto es lo que el Señor nos invita en esta tarde, que ese sea el deseo de nuestro corazón en nuestras peticiones, ¿verdad? Y que sobre todo cualquier deseo que podamos tener, que el deseo más intenso que podamos tener sea la sabiduría, amadas hermanas. A mí me encanta, y no es y puedo decir que no, voy a decir las mismas palabras de Pablo, que no que yo lo haya alcanzado, ¿verdad? Pero es algo que desea mi alma. Y desde que yo miré esto en este libro de Proverbios, es un reto para mi vida, ¿verdad? Porque ser sabias, amadas hermanas, es muy difícil, porque involucra tantas cosas que vamos a estar viendo si el tiempo nos da, porque esperaba que fuera algo rápido, pero hay tela de mucho cortar aquí, ¿verdad? En cuanto a este pasaje. Vamos a ver también, amadas hermanas, así a lo ligero, otro ejemplo de una persona sabia, ¿verdad? Y me gusta mucho la actitud, me gusta mucho cómo esta mujer de Dios manejó una situación difícil en la cual se vio ella en peligro por su esposo,
Y es Abigail. Yo sé que quizás todas conocemos la historia de que Nabal era un hombre insensato, que es todo lo contrario de ser sabio. Entonces vemos de que cuando David envió a estos hombres hacia él, lo que querían nada más era atención, no era gran cosa, más hermanas, sino que atención, generosidad, hospitalidad de parte de este hombre. Y él tuvo una actitud tan mala, tan negativa, tan necia, podríamos decir, ¿verdad? Porque él era un hombre insensato. Vemos de que su nombre significa eso, insensatez. Entonces, él, por estar en sus cosas, ¿verdad? No dio generosidad a estos hombres, lo cual provocó a ira a David, el cual decidió ir en contra de él, ¿verdad? Con un equipo de hombres que él tenía ahí a su mando. Y vemos que cuando Abigail se dio cuenta, ¿verdad?, de lo que su esposo había hecho, la sabiduría de esta mujer, vemos que ella prontamente reunió provisión y se fue al encuentro, ¿verdad? Antes de que David fuera a llegar hacia su casa y que fuera a ver un caos. Ella fue y con la sabiduría de sus palabras hizo que el corazón de David se doblegara, amada, ¿verdad? Y vemos que la sabiduría entonces hace grandes cosas. Y David se, se, se ablandó con la sabiduría de sus palabras, con la sabiduría de sus palabras, de ver su bondad, de ver su generosidad, en que ella le llevara alimento a sus hombres, ¿verdad? Entonces él ya no metió contra ellos, ¿verdad? Sino que eso hizo de que Dios le librara de que él fuera a cometer esa, podríamos decir, como venganza por el hecho de que no fueron generosos con sus hombres, los que él había enviado hacia este hombre. Entonces me gusta mucho, ¿verdad? Esta historia, por esa razón, como ella, amadas hermanas, no podríamos ver lo negativo, es decir, de que ella fuera sin consultárselo a su esposo, ¿verdad? Sino ver la parte positiva, lo que ella hizo y logró, porque ella estaba en peligro por la actitud de su esposo. Y vemos de que ella, pues, con su sabiduría, mostró a David su bondad, su generosidad, y él entonces apaciguó con eso, ¿verdad? Con la sabiduría apaciguó la situación y ya David, pues, desistió de poder ir y hacer lo que él había planificado, porque él iba preparado con sus espadas listas y afiladas, amadas. Pero Dios le libró de eso gracias a la sabiduría de Abigail. Y vamos a ver, amadas, que con la sabiduría podemos adquirir muchas cosas, pero el tiempo no nos da para mencionar tantas cosas que la sabiduría puede hacer. Y vamos a ver algunos puntos acerca de lo que se adquiere. Y tengo aquí que con la sabiduría se adquiere el temor del Señor, ¿verdad? Siempre nos vamos a enfocar en el libro de Proverbios. Dice en el versículo 7 del capítulo 1, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría, amadas hermanas, es adquirir el temor del Señor, ¿verdad? Sabemos que el temor de Dios es ser obedientes a su palabra, a todo lo que Él nos manda, ¿verdad? Y también vamos a ver lo que dice el capítulo 2, versículo del 1 al 5, dice, Hijo mío, si recibes mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres su voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor del Señor, el temor de Jehová. Y dice el mismo versículo 5, y hallarás el conocimiento de Dios. También adquirimos el conocimiento de Dios, amadas hermanas. Conocemos quién es Dios, cómo Él actúa, cuál es su persona, ¿verdad? Sus atributos, conocemos su forma de actuar, de manifestarse,
Y en fin, conocemos todo lo que tiene que ver al conocimiento de Dios, amadas hermanas. También con la sabiduría adquirimos entendimiento. El mismo capítulo de Proverbios 12, en su versículo 9, dice, entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. En cuanto a justicia se refiere, habla en el sentido de integridad, de ser mujeres piadosas, es decir, hacer siempre lo correcto, no importa el lugar donde nosotros estemos, sea a solas o en público, hacer siempre lo correcto, amadas hermanas, lo que pudo haber hecho David. Aunque nadie le estaba viendo, él estaba tomando un mal deseo en su corazón, desde su casa. No había nadie con él. Y de eso habla la justicia en sentido de la integridad. Hacer siempre lo correcto, no importa que no nos estén viendo. Hacer siempre lo correcto. En cuanto a juicio, amadas hermanas, es como tener un peso justo, un balance, tomar decisiones pesando correctamente. En cuanto a equidad, es ser imparcial. Habla de imparcialidad en sentido de estar derecho. Es decir, yo no puedo tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia. No puedo. O soy creyente o no soy, amadas hermanas, ¿verdad? Y de eso habla equidad, ser derechos. Y nosotros, el Señor nos llamó como hijas suyas y nosotros venimos ante Él. Entonces debemos permanecer en ese camino, no desviarnos, ¿verdad? Y dice, por último, este versículo, y todo buen camino, ¿verdad? Siempre y cuando, sabemos, sea el camino del Señor, siguiendo sus consejos, siendo obediente a su palabra, amadas hermanas. También adquirimos con la sabiduría discreción. A veces para mí la discreción es un reto, porque discreción habla también de nuestra lengua, de nuestro hablar, ¿verdad? Hay un versículo en Santiago 1:19 que habla sobre que seamos prontas para oír, ¿verdad? Y tardas para hablar. Sin embargo, muchas veces como que nosotras volteamos el versículo, ¿verdad? Y somos tardas para escuchar, pero prontas para hablar. No sé si a usted le pasa, yo no conozco su corazón, pero examínese usted y pregúntese, ¿verdad? Hablo por mí, en mi vida personal, la discreción para mí es un reto, es importante porque a veces no tenemos sabiduría para hablar y es mejor a veces callar, ¿verdad? Que decir cualquier palabra que no la hayamos pensado y considerado y que puede de repente provocar en alguna hermana una ofensa, ¿verdad? Entonces, la discreción se adquiere con la sabiduría. Qué bonito es, a mí me gusta escuchar cuando hay hermanas que tienen sabiduría para hablar. Yo no soy muy buena para hablar y yo las admiro a la mayoría de las hermanas de la 126 que platican mucho, hablan mucho y yo me siento como así, como diferente porque no se me da mucho el platicar, pero me gozo mucho cuando veo de que en su forma de hablar hay sabiduría para expresarse. Y para mí es un reto, como les digo, ser prudentes en nuestra forma de hablar, de pensar, en nuestra forma de comportarnos, ¿verdad? Incluso en nuestra vida diaria, incluso en nuestra forma de vestirnos, amadas hermanas, tenemos que ser prudentes, ¿verdad? Como hijas de Dios, dando testimonio a donde quiera que nosotros nos encontremos. Y dice, basándonos en este punto, Proverbios 10, capítulo 10, versículo 19, dice, en las muchas palabras nos falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente, ¿verdad? Y vemos que con la sabiduría nosotros somos prudentes. Otro versículo para reforzar está en el capítulo 12, versículo 18, dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Qué bonito es, ¿verdad? Cuando una hermana o hermano tiene sabiduría y nos trae palabras de aliento, ¿verdad? Recuerdo que siempre decíamos allá, algunos hermanos, que hacíamos visitaciones a hermanos que estaban enfermos y
Ser sabios para hablarle a un enfermo, amadas hermanas, es algo vital. Porque decía un hermano, no podemos irle a decir a un enfermo, ay hermano, usted sí se ve bien mal. Esas no son palabras sabias, ni palabras que puedan ser como aliento o medicina para un hermano que está enfermo, amadas. Entonces, incluso hasta para eso tenemos que ser sabias, ser prudentes. También con la sabiduría adquirimos humildad. Y veamos un versículo para reforzar este punto en el mismo capítulo de Proverbios 12, su versículo 23 dice, el hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. Cuando somos sabias, somos humildes y no somos altivas, no somos que nos vanagloriamos con lo que sabemos o con lo que hacemos, con lo que decimos, sino que eso causa en nosotros humildad. Nada de altanería, nada de estas cosas, ¿verdad? Que no agradan al Señor y que son todo lo contrario de humildad. No estamos fuera de un corazón altivo, ¿verdad? Cuando somos sabias, porque el Señor nos da con la sabiduría la humildad. También dice el versículo 1 de este mismo capítulo, dice, el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la represión es ignorante. No es cierto, amadas hermanas, que cuando somos humildes, recibimos cualquier consejo de cualquier hermana. No sé si usted lo ve así, pero si usted tiene un corazón humilde, recibe consejos. Pero cuando usted cree que lo sabe todo, ¿verdad? Tiene un corazón altivo, significa que usted no va a recibir consejo porque usted cree que está haciendo lo correcto, porque usted cree que ya lo sabe todo. Entonces, en ese sentido, para mí, ¿verdad? La humildad encierra esto. Somos entendidas en ese sentido de recibir consejos, ¿verdad? Y eso nos hace ser humildes. Dice también que la sabiduría nos trae paz. Y veamos en el capítulo 3 de Proverbios, en su versículo 17, dice, sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz, ¿verdad? Sabemos que esa paz solo el Señor la da y la puede dar a través también de la sabiduría, amada. También nos da o nos adquiere confianza y tranquilidad. En este mismo capítulo 3 de Proverbios, en su versículo del 23 al 26, si una hermana me puede ayudar con la lectura. Proverbios 3 del versículo 23 al 26, por favor. Dice, entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza y él preservará tu pie de quedar preso. Amén. Amén. Me gusta mucho este pasaje y no hay cosa más agradable, amadas, que sentirnos con confianza en el Señor y con la tranquilidad. ¿No siente usted esa paz, esa tranquilidad cuando va a su casa y va a dormir en paz sin ninguna preocupación? Pienso que sí, ¿verdad? Eso es agradable para nosotras, sentirnos así, con confianza, con tranquilidad. Y eso también lo podemos adquirir si nosotros buscamos la sabiduría. Si nosotros sobre toda cosa, amadas hermanas, que podamos desear y buscar y pedirle al Señor, anhelar, que sea la sabiduría, porque mire cuántas cosas podemos adquirir con ellas y ese es el estilo de vida que el Señor quiere para nuestras vidas. Él nos invita a que podamos desear, amadas hermanas, y vamos a volver a leer el versículo 8, el capítulo, de Proverbios 8, versículo 11, dice, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Y sí, es una gran verdad que el Señor nos está diciendo, ¿verdad? En este versículo,
que cualquier cosa que nosotros deseamos en este mundo, sí, de repente vamos a estar cómodas, a gusto, pero nada de esas cosas va a satisfacernos, amadas. Nada de esas cosas nos va a llenar como la sabiduría. ¿Por qué? Porque con la sabiduría vamos a obtener y vamos a adquirir todos estos principios morales para nuestra vida, y eso nos va a permitir nosotros podernos acercar más al Señor, tener esa comunión más íntima con el Señor, ¿verdad? Y eso es lo que Él quiere, que nosotros cada día nos acerquemos más a Él y que vivamos una vida agradándole a Él en servicio y obediencia, amadas. Y, y yo pues he estado pensando mucho en esto, y yo sé que es un reto para todas, ¿verdad? Adquirir sabiduría. Y hay mucho de que podamos hablar acerca de esto. Vemos en el capítulo 14 como el Señor dice que la mujer sabia edifica su casa. Que de ahí podríamos sacar cuántas cosas, ¿verdad? En cuanto a ese versículo del capítulo 14, versículo 1 de Proverbios. Y bueno, en su totalidad, el libro de Proverbios tiene tantas enseñanzas, tantos principios morales, amadas hermanas, que son un reto para nuestra vida, pero que son de grande bendición, porque eso nos ayuda a podernos consagrar más al Señor, como decía el canto que cantó nuestra hermana, ¿verdad? Muy lindo. Y todas estas cosas nos ayudan a consagrarnos, a acercarnos más a Él en esa relación que Él quiere que nosotros tengamos con Él, ¿verdad? Entonces, por eso es importante desear y que la sabiduría sea una de las peticiones más fervientes de nuestras oraciones, que esa petición sea un modelo en nuestra vida a seguir, y que todos los días y que cada vez que le pidamos al Señor, pidamos esa petición, amado Dios, amadas hermanas, de querer adquirir sabiduría. Y en el capítulo 4 que leyó nuestra hermana, vemos los beneficios de la sabiduría. Qué lindo esos versículos. Y me gusta mucho uno que dice, en el versículo 9 dice, adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Porque es cierto, la sabiduría hermosea a las personas. Y yo lo puedo ver en aquellas personas que son sabias. Y digo yo, wow, yo quisiera verme así, ¿verdad? Entonces, por lo mismo, porque la sabiduría es como un adorno en nuestras vidas, ¿verdad? Algo que se refleja, tiene un brillo. Y el versículo clave que leíamos dice que es mucho más importante, mucho más valioso que cualquier perla preciosa, ¿verdad? Entonces, amadas hermanas, que sea el Señor ayudándonos cada día a poder adquirir sabiduría. Que Él sea el que nos bendiga en esta tarde a través de su palabra. Amén.